12. Romanos capítulo 12. Qué bendición, hermanos, es la casa de Dios. ¿Verdad? Porque yo creo que en el contexto en que estamos, me gusta pensarlo así, que qué bueno es estar mejor en la casa de Dios que en casa, porque con estos calores que están ahí, miren, yo no me fuera de la iglesia todo el día, aquí estuviera en meditación. El pastor me deje el aire, por supuesto. Una vez la paz nos vamos al mall. Pero hermanos, qué bendición es estar en la casa de Dios. Se respira la presencia de Dios. Que Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tenemos que entender, hermanos, rápidamente a través de esa lectura que cuando la Biblia habla de culto racional, está hablando del culto con entendimiento. Sé que lo saben, pero me interesa aclarar que es nuestro culto con entendimiento, porque algunos piensan que los cristianos estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Y antes, muchos de ustedes lo saben, y si vienen de una cultura, es decir, no sé cuánto tiempo tendrán acá, pero saben que llamarse cristiano en nuestros países hace 35, 40 años era ser sinónimo de bobo. ¿Verdad? El cristiano, allá al templo solo va gente sin estudio, allá solo va gente que no es profesional, porque el profesional ya piensa y no lo engaña. Por allá dijo un pensador que la religión era el opio de los pueblos, porque lamentablemente nos catalogan como religiones y que nos dormían, pues, que hay un lavado de cerebro. Pero vean que el texto de la palabra está desvirtuando totalmente esto. Porque dice que el sacrificio al Señor que hacemos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, ese sacrificio que es agradable a Dios, es nuestro culto pensante, racional. Así que usted y yo sabemos muy bien lo que estamos haciendo aquí esta tarde. Estamos adorando al único Dios que vive con los siglos de los siglos. En su nombre, Jesucristo. Versículo 2. No, por lo tanto, ya que tenemos claro esto, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Y en el contexto bíblico, la expresión este siglo significa a este mundo, a este sistema, a esta manera de pensar, a este sistema que atrapa, que quiere convencernos de llamar bueno lo que es malo y de llamar malo lo que es bueno. Entonces el texto dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, qué palabra más poderosa. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es claro, porque la vida cristiana tiene que vivirse consciente de lo que está pasando en nuestras convicciones. Y por eso el texto dispara a una acción importante que cada uno tenemos que hacer, y es que hay que renovar el entendimiento. Por eso ya habló que es nuestro culto pensante, porque los que no ponen su mente y corazón en el evangelio, en el seguir a Cristo, usted los va a ver claudicando y variando, hoy sí, mañana no. Si el milagro viene, sigo. Si el milagro no viene, me voy. Si la petición es contestada, amén. Si no, esto no sirve. Pero Dios es Dios, con milagros o sin milagros. Él sigue sentado en su trono. Él sigue sentado en su trono. Renovando nuestro entendimiento. Y con esto terminamos, no se preocupen, porque algunos ya lo vi enojados de estar de pie. Para que comprobéis, para que
puedas dar fe, para que a través de vivir como hay que vivir en el Evangelio, con una mente renovada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, que tu palabra nos bendiga esta tarde. Señor, que el tiempo que estamos dedicando esta tarde sea un tiempo que vale la pena. No hay segundo que no valga la pena en tu casa, Señor, pero trae esa convicción a nuestra mente y a nuestro corazón. Trae esa paz, esa tranquilidad, que esta tarde que hemos decidido apartarla para ti es el mejor lugar donde podemos estar, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a la congregación, que bendigas mi vida, que nos bendigas, que hables, Señor, si tuviéramos amigos en esta tarde, que hables a su corazón. Y que nuestra fe, Señor, sea fortalecida por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Gloria sea al Señor. Qué importante, hermanos. Leía una frase recién, hoy en el aeropuerto, hace algunos días. Me llamó mucho la atención. Yo, si pone atención, usted me va a escuchar mucho hablar de cosas que veo, que aprendo. Me gusta estar pendiente de qué podemos aprender. Yo tengo una teoría, que aunque las cosas sean del mundo, que aunque las cosas están ahí, que es del sistema, pero tengo una teoría, que Dios tiene metidas sus manos. Y de repente, en muchas cosas que creeríamos que no son nada espirituales, algo hay ahí que habla de Dios, algo hay ahí que tiene un principio bíblico, porque siento que Dios se encarga de meter sus manos en ti. Hay gente que nunca ha entrado a una iglesia, pero irá a otras cosas de diversión, y ahí, cuando menos lo sienten, hay algo que les habla de Dios. ¿Saben que el Salmos 19 dice que la naturaleza misma habla de Dios? Y no es un mensaje, no hay un predicador predicando, valga la redundancia. No hay nadie ahí, pero es un mensaje. Entonces, tengo la convicción que muchas cosas que pensaríamos que no son nada espirituales, Dios está metiendo sus manos. Y venía bajando unas gradas eléctricas en el aeropuerto y me encontré con esta frase. Decía: el cambio es bueno, pero la transformación es mejor. Y decía en inglés, yo no sé si alguno aquí de los English speakers, pero decía: change is good, transformation is even better. Qué poderosa frase. Amén. Porque nosotros, hermanos, no solo hemos cambiado, la expresión cristiana es: Dios me cambió, Dios me cambió. Nosotros hemos sido transformados. Amén. Porque el cambio es bueno, pero la transformación es mejor. Y el texto habla de transformar nuestra mente. El texto habla de tener un cambio, usted sabe, cambio de forma. Éramos esto, pero ahora somos lo otro. El cambio de vida habla de ir en una dirección, y que cuando Dios vino a nuestra vida, vamos ahora en otra dirección completamente diferente. Hay una transformación que Dios hace en nuestra vida, y lo hace con un propósito. Número uno, los beneficiados inmediatos somos cada uno de nosotros que nos sometemos a la voluntad de Dios. Cada uno que decide someterse a la voluntad de Dios es bendecido por la presencia de Dios en su vida. Pero también esa transformación, hermanos, bendice a otros. ¿Cuántas esposas no están agradecidas por la transformación que Dios hizo en sus maridos? No dijeron amén las hermanas, pero yo les sé ayudamos. ¿Cuántos hermanos no están agradecidos que ya no lo reciben con un cacerolazo, sino que lo reciben con un buenas noches, papito? ¿Qué vas a hacer? Porque esa transformación, y hermanos, si usted no la ha tenido, señor, bendiga el Señor, va a tocar ese corazón. Pero
qué bonito es experimentar la transformación que el Señor hace en la vida. Y la palabra, hermanos, en Romanos capítulo 12, no solo en los versículos que hemos leído, pero nos habla que esta transformación es un hecho que marca nuestra vida para siempre. No volvemos a ser los mismos. Yo no sé si usted se identifica conmigo, posiblemente yo soy muy malo y usted no ha hecho las maldades que yo hago, posiblemente. Pero cuando nos hemos querido apartar de Dios, no hemos vivido tranquilos. Usted quiere volver a hablar igual y allá adentro usted sabe que se escucha ridículo. Usted quiere volver a tener aquel lenguaje que, Dios mío, mejor ni lo recordemos, ¿verdad? Pero, y usted dice que hoy, no sé, ¿cuántos salvadoreños hay aquí? Hay santos en la casa. Tal vez yo le pido al Señor que me ayude a tener un lenguaje internacional. Pero ustedes saben que en El Salvador tenemos una expresión que dice: hoy me voy a chollar. Ya este se cholló, dice. Amén, ese griego salvadoreño. Pero la expresión, lo que quiero decir es que cuando la gente dice: yo hoy voy a portarme mal y no me importa nada. Pero usted, mientras, si se ha tenido esa experiencia, una vez ha sido tocado por el Señor, usted sabe que hay una intranquilidad que no lo deja. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y esa marca no nos deja a gusto. Hay algo que ha sucedido y ha sucedido para que el mundo sea alcanzado con ese mensaje que nos alcanzó a nosotros. Los versículos, hermanos, 11 y 12 de Romanos capítulo 12, si usted va conmigo, abre su Biblia, por favor. Romanos capítulo 12, leíamos 1 y 2. Ahora acompáñenme por favor al versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Quiere decir que esta transformación no solo es para decir: bueno, ya Dios me cambió, ya yo soy una persona diferente, pues ahora a sentarme y a disfrutar. La palabra, hermanos, por eso aquí vamos a tratar, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, basados en la palabra, a establecer enseñanza bíblica. Porque algunos dicen por ahí que Dios hizo el trabajo como castigo. Y eso solo lo dice una canción de un morenito que algunos conocieron muy bien, que se llamaba El del Mateo, ¿verdad? Pero usted sabe que sí, algunos se han quedado así: Señor, y esa revelación es nueva, hermano. Pero había una canción que reflejaba y decía que el trabajo lo había hecho Dios como castigo, y eso no es así. Cuando usted lee Génesis, usted mira que Dios le dijo a Adán: vas a señorear sobre toda la tierra. Y vas a tener que tener cuidado de este jardín. Y vas a estar pendiente de este lugar. Desde el inicio de la creación, hermanos, al Señor le gustó ponernos a hacer algo. No se diga entonces cuando esto se trae al contexto del pueblo de Dios y lo que la iglesia tiene que hacer en este mundo para compartir con otros el Evangelio. La iglesia no solo está llamada a disfrutar de estos templos tan hermosos, a disfrutar de las actividades como la que escucho tuvieron ayer, donde me imagino porque estuvo muy bonito, y ese gran asado, ¿verdad? Padre, en tu nombre, Señor, ¿verdad? Y los hermanos se gozaron, ¿verdad? Y todo. Amén. Pero también el Señor en el contexto espiritual nos ha dado propósitos. Y dice la palabra que en lo que requiere diligencia en las cosas del Señor, no seamos perezosos, seamos fervientes en espíritu,
¿Para qué o por qué? Sirviendo al Señor. Qué importante es tener un espíritu ferviente, que es fruto de una, ahora vamos al texto principal, de una mente transformada. Y si usted ve que alguien no tiene un espíritu ferviente, posiblemente le falta transformación. Qué bonito es estar cerca de personas que le animan. Hermano, ¿cómo está? Pues mire, hermano, con una gran deuda. Aquí, ayer me llegaron unos biles un poco altos. Y aquí, hermano, pero ahí bajamos, hermano. Ah, no. Usted llorando y el otro que ya estaba llorando. Los dos salimos decepcionados. Pero qué bonito es llegar donde, hermano, ¿qué tal? Pues mire, hermano, aquí estamos, gracias al Señor, mire. ¿Verdad? Con la responsabilidad de trabajar, con la responsabilidad de salir adelante. Estamos ahí con compromisos, pero Dios ha sido bueno y nos tiene de pie y ahí vamos a salir adelante. Fervientes en el espíritu. Esto lo tenemos que trasladar al servicio al Señor. Que esa actitud venga para bendición de la iglesia. Hermano, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudar este día? ¿En qué podemos colaborar, pastor? Mire que la lluvia estuvo fuerte, la carpeta se mojó, pues ya vamos a ir a traer, ¿verdad?, el aspirador y vamos a quitarle esa humedad. ¿Y en qué podemos servir, pastor? ¿En qué podemos servir, líder del ministerio, líder del grupo? ¿En qué podemos servir? ¿Cómo puedo yo servirle a usted? Sirviendo al Señor. Hermano, ¿cuándo hay una actividad? ¿Qué evangelismo vamos a tener? ¿En qué podemos servir? ¿Cómo podemos colaborar para que aquello funcione mejor? Una mente, hermanos, transformada es de bendición. No solo para usted mismo, sino para su familia y para la familia en la fe. Y vea que el versículo 11 entonces nos anima, nos impulsa y dice que en lo que se requiere diligencia, no seamos perezosos, seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 12, por favor. ¿Gozosos en qué? Gozosos en la esperanza. Hermanos, usted sabe que la Biblia dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Amén. Gozosos en la esperanza. ¿Sufridos en qué? A ver si la iglesia lo lee. Sufridos en la tribulación. Y por último dice, constantes. Amén. Este texto, hermanos, es muy importante. Porque aunque hemos sido transformados, versículos 1 y 2, porque aunque ya no nos conformamos a estas leyes, porque aunque tenemos la presencia y el Espíritu de Dios con nosotros, algunas veces las circunstancias, las realidades nos pegan fuerte. Usted puede tener la mejor fe del mundo, pero hay problemas que le van a debilitar. Usted puede tener la confianza más plena en el Señor, pero cuando menos lo sienta, hay ciertas circunstancias familiares, de trabajo, de muchas cosas que pudiéramos mencionar, que le intentan robarle el gozo que Dios nos ha dado. Amén. Yo quiero decir algo, hermano, eso no es pecado, porque somos seres humanos. Amén. Y las circunstancias son reales. Una deuda es real. Una aflicción del estatus migratorio es real. Que la familia se fraccionó porque se deportó a alguno, eso es muy real. Que la familia está afligida porque no se halla trabajo, y en este país no es como en los nuestros, que donde comen 3, comen 6. Y usted visita a una tía y ya tiene para pasarla una semana o 2. Aquí la renta no lo va a esperar varios meses, como la niña Finita de allá, de El Salvador.
que le alquila un cuartito, que le alquila un apartamento, y le dice, bueno, mira, nos vamos a ir esperando para cuando se estabilice. Las realidades son fuertes. Un problema familiar, un problema matrimonial. Qué difícil es venir a un culto, alabar al Señor, servir al Señor, cuando ha habido un problema en la casa. Amén. Que nadie cuenta eso, por cierto. Amén. Todos vienen agarrándose del pelo en el carro, pero una vez ponen un pie en la puerta. ¿Qué tal, hermano? Olvídese, él es un caballero, aunque acaba de maltratar a su esposa en el vehículo. Las circunstancias no son un invento. Por eso el cristiano tiene que tomarse de la palabra de Dios. Amén. Este libro, hermano, no solo es para cargarlo. Yo me fijo acá, desde hace muchos años me he fijado que hay una cultura de unos forros muy bonitos para las Biblias, que hay colores y de tamaños, y que donde puede meter otras cositas, y que lo agarra, y que lo pone al revés, y siempre fue así, me fijé desde hace mucho tiempo. La Biblia no solo es para lucir la verdad y comprar la última moda. Han salido Biblias hasta para niños, la Biblia de preciosos momentos, la Biblia de la quinceañera, la Biblia de esto, lo otro, del esposo, de la esposa. Pero más que eso, llega un momento donde nuestra fe va a ser probada y requerirá que nuestra fe nos sostenga. Y por eso el texto que leíamos, versículo 12, nos habla de algo importante. Porque algunas veces, hermanos, ya sea en el gozo o en el sufrimiento, estoy en el versículo 12, vamos a tener que mantenernos constantes. Y yo no quisiera usar una palabra que la podemos catalogar como religiosa, pero quisiera pensar más en nuestra relación personal con el Señor. Cuando el texto dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, versículo 12, y vea cómo termina. ¿Cómo termina? Leámoslo juntos. Constantes en la oración. Y yo quiero pensar que el texto nos está diciendo que ya sea que tengamos gozo o ya sea que tengamos sufrimiento, vamos a tener que estar siempre en contacto con Dios. Amén. Vamos a tener que apartar ese tiempo de oración, ya sea con felicidad o con sufrimiento, con tranquilidad o con preocupación. Pero lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos, para la bendición de la familia, para la bendición de la iglesia, para la bendición de aquellos que nos rodean, para demostrar una vida que ha sido transformada por el poder de Dios, es mantenernos en constante comunicación con nuestro Señor. Y usted y yo sabemos que lo que Satanás ocupa a través de estas circunstancias no tan agradables precisamente es romper la relación que tenemos con el Señor. Cuando una persona está pasando por un problema, generalmente se va a alejar de la iglesia. Cuando más cerca deberíamos de estar. Porque qué mal nos va a hacer este lugar si aquí lo que nos van a dar es palabra de ánimo, y vamos a salir fortalecidos por el Espíritu de Dios. Pero sin embargo la realidad nos dice, y lo hemos visto, que cuando una persona está pasando por una depresión, por un problema tan vergonzoso algunas veces que no lo quiere contar a nadie, mejor se aleja. Y esa es la trampa que el enemigo, el diablo, utiliza. ¿Sabe que este versículo 12, hermanos, ahora hablando de las Biblias, también tenemos muchas versiones de la palabra? La versión Reina Valera revisada, la 95, la nueva traducción viviente, nueva versión internacional, y usted sabe a qué me refiero. Y hay una de esas versiones, que es la versión lenguaje actual de la Biblia, que este versículo 12, yo quiero pedirle su atención para que me permita leérselo. Miren cómo dice el versículo 12 de Romanos capítulo 12. Dice, mientras, y usted lo puede ir leyendo en su versión y lo va comparando, y miren qué bonito. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Muéstrense alegres.
gozosos en la esperanza. Pero ¿cómo lo dice esta versión? Muéstrense alegres. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo ¿a quién? No, hermanos, no pasaron las pruebas. A los creyentes, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 12. A los creyentes, ¿en qué le dice Pablo a Timoteo? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muéstrense, dice la versión lenguaje actual, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Una cosa es decir que estoy alegre y otra cosa es que se me note. Estoy alegre, alegre, muy alegre, decía un corito. Estoy alegre porque Cristo. Ese sí se lo puede. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Porque Cristo me salvó. Pero se le nota. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy salvo. Estoy alegre. Yo agradezco con las siervas que me recibieron a la entrada, pero algunas veces en la entrada las iglesias tienen unas hermanitas que las debieron de mandar al sótano, hermano. Dios me guarde. ¡Qué bienvenida! Y viene la persona, ven allá, esta es una iglesia. Está aquella hermana, con espíritu de sospecha todo el tiempo. Sí, está midiendo ella. No, dice, mientras esperan en el Señor, muéstrense alegres. Una mente transformada se nota aquí también. Porque la mente nadie la puede ver. Se entiende como la masa gris adentro. Aquí me iba a poner a hablar de muñequitos, yo de antaño, pero algunos se van a ofender, van a creer que soy muy carnal. Pero a mí un muñequito que refería a eso y decía, por el poder de Grayskull. Y la traducción de Grayskull es la masa gris. Hablaba del humanismo y del poder del ser humano, no del Señor. Pero la gente no mira mi mente renovada, pero sí puede ver mi aspecto, que testifica de mi mente renovada. Es importante, hermano. Mira, una sonrisa no le cae mal a nadie. Sí, Señor. Ahorita debería de voltear a ver al que tiene a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás y tirarle una sonrisita si usted no se ha reído con nadie todo el día. Y decir, hermano, miren, tiene razón, un predicador. Déjenme estirar la boca un poquito. La tenga grande o chiquita, usted estire. Pero qué bonito, mientras esperamos en el Señor, no vamos a andar con santidades falsas. Pero no me haga, hermano, que estoy en ayuno. No, ahorita no me moleste porque estoy en oración. Al Señor, no. Se puede ayunar con felicidad, hermano. Si dice el Señor que cuando ayunes, que no se te note, dice. No estés poniendo cara triste, no, pegate una buena bañada, que la gente no mire que estás en tristeza y sigue ayunando. Pero se dé bendición para la gente que está cerca tuya. Mientras esperan en el Señor. Versículo 12 suyo, yo lo estoy leyendo en mi versión lenguaje actual. Muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, dice el texto. Estamos en Romanos 12, capítulo 12. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Qué bonito. ¿Cómo se muestra usted cuando está esperando en el Señor? Sufridos en la tribulación, dice el texto. Pero ¿qué dice? Constantes en la oración. Alguien que ora, hermanos. No sé por qué tenemos la costumbre que cuando oramos fruncimos el rostro, ¿verdad? Y una vez me dice, hermano, vamos a orar. Vamos a empezar. ¿Por qué será? Porque hasta yo lo hago. ¿Qué contraste? Porque la oración nos pone enojado. Si a la hora de orar deberíamos, Señor, ¿cómo estás, papá? Gracias por este día, Señor.
Gracias por la bendición de tu presencia. Pero qué extraño, ¿verdad? Que culturalmente en el mundo nos ponemos a orar y ya vamos a hacer. Fíjense, el texto, hermano, nos está llevando y dice la versión lenguaje actual. Obviamente tengo un propósito por el cual estar deteniéndome en esta versión. Cuando sufran por el Señor, porque el sufrimiento viene, no lo entendemos, pero Dios en su soberanía algunas veces lo permite para nuestras vidas. Dice, muéstrense pacientes. Hermano, ya le llegaron los papeles. ¿Cómo dice ese no? ¿Cómo dice ese no? Un no de amargura, un no de resentimiento, un no de por gusto, he venido a la iglesia 10 años, esos papeles no salen, que abogado más chueco el que le tocó. O es un no de paciencia en el Señor, diciendo, fíjese hermano que Dios así me quiere tener, porque quizás si a mí me hubiera dado los papeles, ya no viniera a la iglesia, yo de contento quizás. Señor, fíjate aquí metiendo el Señor en oración, porque si ya me hubiera dado los papeles, quizás yo ya no orara, hermano. Y esos papeles son los que me lo han tenido 15 años de rodillas, ¿sí? Porque si no fuera así, a saber a dónde estuviera el hermanito. Pacientes. Bendito Dios. Muéstrense paciencia. Y termina el texto, hago referencia al 12. Constantes en la oración. Dice, cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Porque la constancia no solo es una actitud, para mí sería una virtud, una grande virtud, pero dice, muéstrense constantes. Me impresiona, hermanos, y hago aquí un cruce de textos de la palabra. Porque me impresiona, Dios me está llevando ahorita a algo que tengo muy fresco en mi mente sobre un mensaje de Pedro, que fue después de la negación del Señor, que Pedro, después de ese momento difícil, pero que buscó restauración, Dios le usó en gran manera. Amén. Y fue después de haber negado al Señor que ese hombre lleno del Espíritu Santo se para y más de 3,000 personas recibieron al Señor en su primer mensaje. Tenga esperanza que usted haya fracasado y le haya fallado al Señor no significa que allí no queda. Si usted busca al Señor, Dios le puede restaurar y usarle en gran manera. Ese mensaje es para dentro de 2 años, pastor. Pero si vengo el otro, hágame chance. Pero miren, Pedro dice el texto en Hechos, si mal no estoy, que iba con Juan al templo a la hora 9 y dice la hora de la oración. ¿Qué provocó esa constancia de este siervo de Dios? De tener la buena costumbre, porque hay costumbres malas, y de esas no voy a hablar ahora porque usted se me va a desviar, y hay mucho que hablar. Pero ¿qué sacó este siervo de Dios de esa buena costumbre? Dice que cuando el paralítico a la entrada del templo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el templo? No, la puerta se llamaba la hermosa. Por ahí había un santo que lo dijo bien. Interesante. Porque cuando muchos leemos eso, digo, el templo se llamaba la hermosa. No, el templo tenía varias puertas, y a esa puerta le habían puesto la hermosa. En esa se ponía este paralítico, por donde entraban estos hermanos. Cuando ellos van, el paralítico le dice, ¿verdad? ¿Me van a dar algo? Y hay aquí un contraste, pastor, y yo no sé la teología cómo estará. Yo no soy profundo en teología, hermano. Carlitos es bueno para el estudio bíblico, pero yo me pierdo un poquito aquí. Quiero verlo de la manera en que lo pienso. Pero ¿cómo es que este hombre, que cuando Cristo lo llamó, ¿a dónde llamó a Pedro el Señor? Estaba pescando, tenía su propio barco. Para mí era un empresario pequeñito, o quizás grande, no lo sabemos.
Pero este hombre, vea que por seguir al Señor, tiempo después, 3 años después quizás, le dice al cojo: no tengo oro ni plata. Si cuando era pescador era lo que no le hacía falta en su bolsa. Si tenía su empresa, su trabajo, Maquitos Construction. Le remodelamos casa, le cambiamos ahí todo, le ponemos todo, y usted sabrá todo lo que dice. Mira, que el hermano es carpintero, que mire tal hermano, mira esto, Pedro se valía por sí mismo y dejó todo, y dejó su seguridad humana por el Señor. Usted me entiende el mensaje, hermano. Pero por alguna razón Dios nos está llevando ahí. Amén. ¿Qué contraste que cuando el paralítico le dice: denme algo? La respuesta del siervo de Dios es: fíjate que no tenemos. El gran apóstol, que es diferente a algunos que conocemos ahora, que viven con lujos, que viven con excentricidades, que tienen sirvientes que le llevan la Biblia al púlpito. Hermano, uno ve tanta locura como se puede inventar. Sí, Señor. Pero ese hombre de Dios le dice: no tengo, pero te voy a decir qué es lo que tengo. Te voy a decir lo que no me dio ningún pescado ni ningún barco. Te voy a decir qué es lo que me ha dado esta constancia en la oración, de estar viniendo a la hora novena a buscar mi relación personal con mi Padre. Te voy a decir lo que sí tengo, amigo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Aleluya. Santo. Qué lección más grande, que las cosas en el reino de Dios, lo que para uno es ganancia, dijo Pablo, lo estimo como pérdida, por amor de aquel que me llamó, que me ha dado cosas mayores que el dinero no puede comprar. Y entonces Pedro le da esa orden en el nombre de Cristo a esta persona, y ya usted y yo conocemos la historia. Se levanta y testifica, y la gente dice, le veía: ¿acaso no es este el que toda la vida estuvo tirado, enfermo, sin poder caminar? Porque la constancia de la vida de oración, que fácilmente se podía ver y podía ser mostrada por la vida del apóstol Pedro y los demás discípulos del Señor, les había hecho entrar en una dimensión de una presencia de Dios incalculable. Por eso es que Pablo, escribiéndole a los romanos, nos escribe a nosotros ahora y nos dice: muéstrense constantes. Yo no sé usted, pero no le pido que no me vaya a gritar nombre, ¿verdad? Pero usted sabe quién es la gente de oración de la iglesia, y usted sabe a quién usted se le puede acercar a pedirle que le ayude a orar cuando hay una necesidad. Y también sabemos a los que jamás les vamos a pedir ayuda de oración porque no oran nunca. ¿De cuáles somos? ¿Qué estamos trabajando en nuestra vida de manera que aquella renovación que Dios ha hecho en nosotros se note? Y decíamos al principio, no solo para bendición mía, sino para bendición de aquellos que están cerca. Rápidamente recuerdo en Santiago 5, cuando la Biblia en una parte del texto dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5, versículo 16, en su parte segunda: la oración eficaz del justo puede mucho. Eso ahora me apuntara a Romanos, porque alguien dirá: bueno, entonces es la oración del justo y yo pues no soy tan buena persona. La palabra nos declara que hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 nos habla de eso, cómo la fe en Jesús nos ha justificado. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hacemos para aprender
a entrar en esta dimensión de orar, de tener una relación personal con el Señor? ¿Qué hago para poder crecer, para mostrar una mente renovada? Santo, aleluya. Amén. Yo quiero decirle algo que le va a parecer a usted que si tuviera tomates me los tira. ¿Cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a orar? Orando, hermano. Orando. Es que fíjese, hermano, que me cuesta. Yo quisiera orar más al Señor. Empiece a venir a la hora novena. Yo no sé qué día es el de oración, qué tiempo es el de oración. Pero empiece a involucrarse, empiece a orar. Cuando usted menos lo sienta, usted le estará dando gusto a ese tiempo personal con el Señor. Amén, amén. Se aprende a orar, orando. Orar es compartir con el Señor, hermanos. Orar es compartir ese tiempo personal con Dios. No. La Biblia, hermanos, nos refleja que esto no será fácil, pero tampoco es imposible. Amén. Orar es hablar con Dios. Eso me enseñaron a mí en la escuela dominicana. Eso me enseñaron a mí, tan sencillo como eso. Orar es hablar con Dios. No tenía profundidad aquella enseñanza, quizás. No tenía profundidad aquello, pero me enseñó a que orar era platicar con Dios. Aleluya. Obviamente la fe es un factor muy importante Amén. a tomar en cuenta en esto. Yo quiero terminar, quizás reforzando eso. Termino con esto. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos no hebreos, hermano. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y con esto terminamos. ¿Cuántos dicen amén? Están contentos que vamos a terminar, ¿verdad? Se oiga. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes, de los que le buscan. Amén, aleluya. ¿Qué galardón más grande el Señor nos regala cuando le buscamos? Pedro lo pudo experimentar. Él empezó a sanar enfermos. La Biblia dice, es un comentario histórico del escritor guiado por el Señor, pero no hay un episodio fidedigno, es decir, como tal. Pero dice un texto en Hechos que la gente empezó a tener tanta fe en los hombres de Dios por el poder de Dios que se estaba manifestando en ellos, fruto de tener una mente renovada y una vida de oración y una comunión con el Señor, que la gente empezó a poner a los enfermos en la calle, para que si de casualidad, al que sea la sombra de Pedro, pasase sobre ellos y tal vez los sanara. La Biblia no nos relata, no nos da un episodio donde se registre la sanidad de alguien porque la sombra de Pedro pasó. El texto dice que la gente tenía tanta fe y también tanta necesidad que empezaron a pensar eso: pongámoslos. Tal vez el apóstol Pedro no puede orar por ellos, pero si la sombra de él pasa sobre ellos, tal vez sanen. ¡Qué testimonio más poderoso! Aleluya. La gente, si nos ve venir, dice: aléjese, que la sombra es dañina. Uy, miren, viene la señora enojada. ¿Qué dirá la gente de nosotros? Pero de los siervos de Dios y de los que buscan al Señor, la gente quiere estar cerca. La gente quiere estar cerca. Y dice el texto que sin fe es imposible. Entonces, hermanos, la fe es necesaria para poder tener una vida de transformación. Recuerde
esa frase muy humana, muy de un rótulo que pude haber leído. El cambio es bueno. Ya la gente le ve a usted venir a la iglesia. La gente ya sabe que usted asiste a la iglesia. Aleluya. Ya su esposo escuchó que usted viene ahora a la iglesia y por eso ha empezado a notar ciertos cambios. Ya su familia se dio cuenta, hay algo ahí pasando. El cambio es bueno, pero la transformación es aún mejor. Sí, Señor. Permitamos que el Señor transforme nuestra mente, transforme nuestra vida. Y quiero decirle algo, esa transformación está disponible para todos. Algunos ya la hemos gozado desde el día que le entregamos al Señor nuestra vida. Pero posiblemente en esta tarde tengamos personas, amigos, esposos, esposas, compañeros de vida, persona que está acá, que viene a la iglesia, pero aún no le ha entregado su vida al Señor. Mientras la iglesia me ayuda orando e intercediendo, yo quisiera pedirle que usted pueda meditar en sus caminos. Y mientras la iglesia ahí, hermano, donde usted está, me empieza a ayudar orando e intercediendo que el Señor toque corazones. Yo quiero hacer un llamado, si tuviéramos personas en este lugar que aún no le han entregado su vida al Señor, para que usted lo pueda hacer. Pastor, me da pena, pastor, yo no sé qué es eso, pastor, será necesario, yo no quiero que me cataloguen de religioso. Yo no quiero ser parte de un grupo nada más. Nadie le ha invitado a un grupo. Yo no le he hablado de denominación. Le hemos hablado de Jesucristo, que hace la transformación en la vida del hombre. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tercera vez hago un llamado mientras la iglesia me ayuda orando e intercediendo para que el Señor toque vidas. Usted que está con nosotros esta tarde, usted que está acá, posiblemente por alguna razón usted no ha dado ese paso. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor, en el amor del Señor. Si usted está con nosotros y aún no le ha entregado su vida al Señor, esta es la tarde donde Dios le puede transformar, darle una nueva vida, darle un giro a su vida. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Mientras la iglesia está orando, mientras la iglesia está intercediendo que el Señor toque vidas, es el momento de tomar una decisión. Y usted lo puede hacer de varias maneras. Yo veo un caballero valiente que viene al frente. Pero ahí donde usted está, mientras la iglesia sigue orando, usted también puede levantar su mano y decir: yo quiero recibir al Señor. Habrá un caballero en la iglesia que nos viene a ayudar acá, un líder de la iglesia que pueda estar acá con este caballero orando